el sonido y el momento en que, vean ustedes, identifico el sonido. Para eso nosotros tenemos, vean ustedes, las funciones importantes, ¿no es cierto? Audición. Acuérdense que el octavo nervio es el vestíbulo coclear. ¿Qué significa vestíbulo coclear? Que es un nervio que no solamente trabaja con lo que es la audición, sino también vamos a hablar de lo que es el equilibrio. El equilibrio tiene que tener tres conceptos importantes y por eso yo me detengo acá, porque el equilibrio lo vamos a ver también en neuro. El equilibrio tiene tres componentes, es cinético, es decir, yo tengo equilibrio cuando corro, ustedes cuando salen a correr, evidentemente no se caen, ¿no es cierto? Por el vestíbulo coclear. Vean, estático, cuando estoy parado, y espacial. Es decir, tengo yo relación de qué cosa va a ser superior, inferior, tengo una relación qué cosa está caudal o caudalico. Entonces vean ustedes, o cefálico. El sentido del oído entonces va a estar constituido, la división en lo que es su función. Segundo, la división. Nosotros vamos a hablar de la división del oído. Cada uno de estos elementos tiene una característica en particular. Lo vamos a dividir en oído externo, lo vamos a dividir en oído medio y lo vamos a dividir en oído interno. Cada uno de estos sectores tiene una irrigación que es propia. Lógicamente, la irrigación del oído externo va a ser muy diferente a la irrigación e inervación del oído interno. Así es. Cada una de estas estructuras ustedes tienen que tener el concepto básico de cómo está constituido. El oído externo está constituido por el conducto auditivo que vamos a hablar externo y el pabellón. ¿Hasta dónde yo llamo y considero oído externo? Hasta aquí. Hasta el borde externo de la membrana timpánica. Todo lo que pase hacia afuera es oído externo. La audición, la hipoacusia o la pérdida de la audición que dependa del oído externo es reversible. ¿Qué significa reversible? Que es recuperable la audición. Porque hay factores externos aquí en el oído externo que me van a explicar que yo estoy perdiendo la audición. Puede ser seromas, los tapones ceruminosos que tienden a solidificarse, a veces personas que no se lavan los oídos y se pierden la audición. Entonces tenemos, hasta aquí se llama, entonces, esos son los elementos, el borde hasta el tímpano. El oído medio que estoy acá está constituido por dos estructuras. La caja del tímpano y la trompa de Eustaquio. Ahora sí, vean ustedes, vamos a hablar cuando hablé de fosas nasales. La trompa de Eustaquio, que es un conducto óseo cartilaginoso, que va a comunicar, tiene dos elementos, dos orificios de salida. Uno, la pared anterior de la membrana timpánica y el otro, la nasofaringe. Eso es oído medio. La patología que afecta el oído medio, otitis media supurativa, esto puede producir sordera irreversible. Puede producir, porque hay compromiso de la membrana o caja timpánica también. Entonces, el oído medio está considerado como la caja del tímpano y la trompa o la tuba del Eustaquio. El oído interno está constituido por dos laberintos. El laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo, a su vez, tiene tres partes: los conductos semicirculares óseos, el vestíbulo óseo
y el caracol óseo. Quede claro eso. Dentro de este laberinto óseo, imagínense ustedes, vamos a tener líquido que se llama la perilinfa y dentro de ellos tenemos el laberinto membranoso. O sea, ocupan dentro de ellos el laberinto membranoso. Dentro de los conductos semicirculares óseos están los conductos semicirculares membranosos. Dentro de lo que es el vestíbulo óseo, voy a encontrar el utrículo y el sáculo. Y dentro de lo que es el caracol óseo, voy a encontrar el caracol membranoso y el órgano de Corti. La sordera o la falta de audición que depende del oído interno es irreversible, es decir, afecta directamente al vestíbulo coclear. Por lo tanto, es irreversible. Todavía está en estudio los famosos implantes cocleares en el que me va a permitir yo que pueda recuperar la audición en cierta manera, pero no en el 100%. Por eso hay personas que han perdido la audición. Y ustedes se imaginarán que cuando yo no escucho, a ver, les pregunto a ustedes, ¿podré articular palabras, modular palabras? Vean ustedes, normalmente, ¿quién me dice eso? A ver, si yo no escucho, ¿podré hablar normalmente? ¿Podré expresarme normalmente? ¿Quién me dice? A ver, levanten la mano. ¿Quién sabe? Lógicamente que no, porque cuando yo hablo, en el momento que estoy hablando, estoy escuchando mi voz, estoy modulando mi voz, estoy utilizando los espacios entre palabra y palabra. ¿Qué pasaría si no escucho? Evidentemente, primero, no me voy a entender, la voz va a ser muy diferente a lo que es una voz de una persona que escucha. Bien, vamos a empezar entonces a hablar. Vean, la idea es esta. Ahora, rápidamente, quiero que me entiendan acá, ¿cómo es el mecanismo de la audición? Miren, les voy a explicar los elementos que antes de ver esto, porque ustedes tienen que ver en conjunto todo lo que es la audición, que es la finalidad del oído. Luego de eso voy a hablar por cada uno de los elementos. Cuando ingresa el sonido, vamos a tener en el oído medio dos músculos, muchachos. Este huesecillo o osículo se llama el músculo del martillo. Va a dar, este es el martillo, y el martillo tiene un musculito que se llama el músculo del martillo. Luego tenemos esa información, estos huesecillos están suspendidos en el techo de la caja y vibran, vean ustedes, vibran con los sonidos. Esa vibración que tienen estos huesecillos permite que el sonido pase. ¿A dónde va a pasar? Hasta el estapedio, el estribo. En el estribo va a abrir y cerrar una pequeña ventanita que recibe el nombre de ventana, vamos a ponerla acá, oval. Ventana oval. El estapedio tiene un músculo que se llama el músculo del estribo del estapedio. Pongamos estapedio. Entonces, ¿cómo es el mecanismo entonces del ingreso del sonido? Cuando ingresa el sonido, pongamos de decibel alto, vamos a ver, vamos a poner acá, sonidos de decibeles altos, muy altos, estoy junto a un parlante,
Este sonido ingresa, este músculo que está del martillo, para proteger el sonido, vean ustedes cómo es la naturaleza tan sabia, para proteger, porque la finalidad es proteger el órgano de Corti que está aquí dentro del caracol. El músculo del martillo que está ubicado aquí en la pared medial de la caja timpánico va a relajarse. Se relaja, es decir, para evitar, se relaja. Para evitar que, ¿qué cosa? Que el sonido pase con tanta fuerza o intensidad. Va a pasar, se va a relajar. Cuando este sonido que va a pasar, para evitar que pase con fuerza el órgano de Corti, el músculo del estapedio, cuya función este estapedio, el huesecito que está en el estapedio, tiene un músculo cuya finalidad es abrir y cerrar la ventana oval. Nada más. Abre y cierra. ¿Qué creen que haría si entra un decibel alto aquí? ¿Qué va a hacer el músculo del estapedio? Se va a relajar y va a cerrar la ventana. Cierra la ventana oval para evitar que el sonido entre con intensidad y lo va a proteger. Entonces, el mecanismo de la audición cuando hay decibeles altos o ruidos intensos es el músculo del martillo se relaja para evitar que ingrese la cantidad de intensidad de sonido al órgano de Corti. Ese sonido es transmitido por los huesecillos que van a vibrar, llega al estribo que tiene un músculo que se llama el músculo del estribo estapedio, cuya finalidad es abrir y cerrar una ventanita que está en el vestíbulo óseo. ¿Qué va a hacer? Para proteger el órgano de Corti, lo va a cerrar. Por eso decimos que el músculo del martillo es el músculo de la escucha. Segundo, ¿qué pasaría si yo tengo un sonido de decibel bajo? Es decir, yo no escucho bien. Es tan bajito el sonido que yo tengo que captar e interpretar. ¿Qué cosa hace? Cuando es decibel bajo, el músculo, ese sonido ingresa por el pabellón, el conducto auditivo, y cuando llega al tímpano, dentro de él está el músculo del martillo, para permitir que pase esa pequeña cantidad de sonido, va a tensarse, se tensa. Al tensarse va a vibrar. Y si tensa el martillo, ese sonido, por mínimo que sea, va a pasar. Va a pasar igualmente por el martillo, yunque y el estribo. Y cuando llega el estribo, ese sonido que es tan bajo en decibeles, ¿qué va a hacer el músculo del martillo? Para permitir captar ese pequeño sonido, va a abrir. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a contraer el músculo del martillo para que abra la ventana oval. O sea, el ingreso del sonido es inversamente proporcional, vean ustedes, a la contracción de estos músculos. Para que pase el sonido, para cuando son de decibeles altos, el músculo del martillo, popping, se relaja para proteger el órgano corto. Y el músculo del estribo se relaja y al relajarse cierra la ventana oval y no permite que ingrese el sonido con esa intensidad. Todo lo contrario, cuando la intensidad del sonido es bajo, ¿qué hace? Para captar ese sonido, el músculo del martillo se contrae. Al contraerse parece como vean ustedes, como un tambor, se contrae extensamente. Al contraerse va a captar ese sonido, por mínimo que sea, al llegar
al ser transmitido al estapedio, al músculo del estapedio que está en el huesito de estapedio, se va a contraer. Y al contraerse, abre la ventana oval. Y al abrir la ventana oval va a permitir que pase ese sonido, por mínimo que sea. Entonces vean ustedes, el juego de ingreso y sonido es ese. Lo indispensable es ese. Aquí se capta, es transmitido por los huesecillos que vibran y se articulan, ya ves cómo es la articulación, y luego abre y cierra la ventana oval. La abre cuando los sonidos son débiles para poder dar. Y al abrir, el músculo del martillo, del estribo, perdón, se contrae. Cuando los sonidos son bajos, evidentemente, eso tensa, el músculo se tensa para que permita pasar todo el mínimo de sonido. Y el músculo del estribo, vean ustedes, se relaja para abrir la ventana. Entonces tenemos lo que es el mecanismo de la audición. Pero todos buscan ¿qué finalidad? La finalidad buscan es proteger el órgano de Corti. Proteger el órgano de Corti. Está en el caracol. Esa es la idea. Muy bien. Sabiendo esto, vamos a conversar sobre lo que es el oído externo. Les dije que el oído externo está constituido por el pabellón, la oreja, y el conducto propiamente auditivo externo. La oreja está constituido su armazón por músculos y cartílagos. Tiene una piel delgada, vamos a ver si la tenemos acá. Ahí tiene una piel delgada. El celular subcutáneo es muy escaso. Y van a tener surcos o canales que van a permitir dar forma al pabellón auricular. La función de la oreja, como en todos los mamíferos superiores y el hombre, es captar el sonido, capta el sonido, permite que el sonido lo capte a manera de un émbolo y ese sonido lo dirija al conducto auditivo externo. Para su estructura está constituido por una serie de surcos que todos los tenemos y que reciben el nombre de hélix, antihélix, canal del hélix. Vean ustedes. Tenemos nosotros en la prolongación del canal del hélix, tenemos lo que se llama la fosa triangular, todos los tenemos en la proyección del canal del antihélix, y todos debemos tener lo que se llama el tubérculo, que lo estudió Darwin. Acuérdense que Darwin fue el que estudió la teoría de la evolución de las especies, y le puso este nombrecito, el tubérculo de Darwin. ¿Qué significa este pequeñito? Si todos se ven como un pequeño payar que tenemos hacia arribita del lóbulo, tóquense ustedes. Eso dicen que nos acercaba más en la evolución a lo que era el simio, el mono. En algún momento de la evolución, en algún momento, muchachos, de la evolución de las especies, el hombre se separó de lo que era el simio. Pero si ustedes observan los primeros hombres muy primitivos de la época prehistórica, debe haber lo que se llama el eslabón en el cual el hombre se separó, y empezó a erguirse y caminar y perder una serie de factores, y se separó. Pero quedó lo que era ese pequeño tubérculo que nos acercaba a los simios. Entonces, tenemos esas características dentro del pabellón. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el lóbulo de la oreja. Tenemos lo que se llama la concha o vestíbulo de ingreso al conducto auditivo externo. La piel de esta región, muchachos, está revestida, vean ustedes, es muy delgada, y tiene
en los extremos inferiores, es decir, en el lóbulo de la oreja, poca inervación. Y eso es utilizado muchas veces antiguamente para sacar coagulación o sangría. No había mucho dolor, se sacaba esa zona del óvulo. En las mujeres muchas veces se les pone generalmente aretes, ¿no es cierto? Aretes en esta región, de pequeñas. Y en algunos hombres igualmente se le utiliza y se ponen aretes, que está la moda muy extendida incluso para los hombres. ¿Ah? Vean ustedes, entonces tenemos esas características importantes. Acuérdense, en el hombre el sentido de la audición está desarrollado, pero no tanto como los mamíferos, que dependen muchas veces de este sentido. El pabellón, su única función es dirigir y orientar el sonido hacia el conducto auditivo externo. Vamos a tener igualmente músculos importantes, que se les llama, yo les llamo músculos extrínsecos. Estos músculos extrínsecos que tenemos en la oreja son los tres auriculares, anterior, superior y posterior. Son músculos que nosotros los caracterizamos y los llamamos rudimentarios. ¿Por qué le llamo rudimentarios? Porque no tienen prácticamente una función importante determinada, casi no actúan y no generalmente son músculos pequeños que no hacen una función determinada e importante en la oreja. Porque en el hombre, el ser humano no puede mover la oreja, no tiene esa capacidad como los animales, los perritos, que dicen mueven su oreja como parte porque han desarrollado mejor los músculos extrínsecos del pabellón. Aunque una vez un alumno me dijo, doctor, yo puedo mover las orejas, y evidentemente lo movía, ¿no? Bueno, se había entrenado, podía mover las orejas, pero estos músculos son rudimentarios. Acuérdense, son tres músculos, auricular anterior, posterior y anterior. El anterior se inserta en el trago y va a lo que es la fase epicraniana, el posterior en el antitrago y va a lo que es el mastoides, y el superior va a la fase epicraniana. ¿Ah? Entonces, como les decía, la inervación e irrigación es muy diferente del oído externo del oído medio. Ahora, la irrigación del oído, partamos con lo que es la irrigación del oído, del pabellón auricular. Participan en la irrigación del pabellón auricular tres arterias: auriculares posteriores, auriculares anteriores. Vean ustedes, las auriculares posteriores son rama de la occipital y es una rama de la carótida externa. La auricular anterior es una rama de la temporal superficial. Y la timpánica anterior, copien por favor, es una rama de la maxilar interna. Entonces, repito, aquí tenemos la arteria auricular posterior, pregunta de examen, una rama de la carótida externa, sí es, pero también es de la occipital. Tenemos la auricular anterior, vamos a ver, la anterior es una ramita de la temporal superficial y la timpánica anterior. Timpánica anterior, que es una rama de la maxilar interna, de la primera porción. Entonces, vean ustedes la irrigación que tiene, comparten evidentemente con la piel del conducto auditivo interno. En cuanto a la inervación, que aquí, evidentemente la inervación a los músculos es de dos tipos. Motora, va a estar dada, copien esto, va a estar dada por el auricular, el nervio auricular superior,
Es una rama extrapetrosa del facial, no mímica. Va a estar dada para los músculos auriculares anteriores y superiores de la rama cigomática del facial. Entonces, la rama cigomática del 7 inerva al auricular anterior y superior. El nervio auriculotemporal del facial también, pero no es mímico, es decir, es no mímico extrapetroso, inerva el auricular posterior. Esa es la inervación motora. Pero también tiene inervación sensitiva. Evidentemente la inervación sensitiva son las ramas que llegan del plexo cervical superficial. Auricular mayor, así es, C2, C3, occipital menor, C2. Vamos a tener el auricular menor del vago, pero es importante, el aurículo temporal. El aurículo temporal es una rama, acuérdense, del quinto 3, y luego de inervar, ¿se acuerdan que les dije yo? Inerva la articulación temporomandibular, inervaba la glándula parótida, y tercero se iba a la piel de la oreja. Ahora sí lo aplico. El aurículo temporal inerva la piel de pabellón, incluso se introduce dentro del conducto auditivo externo. En resumen, entonces, la vascularización va a estar dada por las ramas de la occipital, de la maxilar interna y de la temporal superficial. La inervación va a ser motora y sensitiva. La motora es a través del facial, la rama cigomática y el nervio auricular posterior. Entonces tenemos eso. Y la inervación sensitiva, es decir, dolorosa para la piel de esta región, del occipital menor, auricular mayor y principalmente del aurículo temporal. La rama auricular del facial se introduce adentro. Va a inervar el conducto auditivo externo y llega incluso a la membrana timpánica por fuera. Muy bien. También se refieren músculos propios de la región. ¿Sí? Imagínense ustedes si los extrínsecos son, vean ustedes, son muy rudimentarios, no tienen una función adecuada. Hay músculos pequeños que estoy señalando que son el músculo del hélix, que no tienen una función, no tienen una función importante, son más rudimentarios. Pero lo cierto es que también son inervados por el 7. Aquí está, todos son inervados por el 7. Estas, en el caso de los extrínsecos, la rama cigomática del facial, y el posterior, el nervio auricular posterior del facial. Entonces, que quede claro esto, muchachos, cómo es la inervación. Es una inervación vean ustedes, la sensitiva casi es mínima, por eso que en la oreja, en la zona del lóbulo, no duele muchas veces, hay una escasa inervación, hay poca inervación en ese sector. Entonces, que quede claro cómo son la inervación, irrigación, los músculos que llegan a la oreja, que son todos rudimentarios. Nosotros no podemos mover la oreja como lo hacen otros animales, vean ustedes, en los cuales necesitan de este factor. Nosotros no. En cuanto al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, muchachos, tiene límites importantes. Anteriores, la articulación temporomandibular. Posteriores, es vamos a ponerlo, el mastoides. Es el mastoides. Superiores, la fosa media, la base del cráneo. Fosa media, la base del cráneo. Pregunta de examen. E inferiores, va a ser la parótida. Entonces, muchachos, dentro de este circuito está el conducto, el orificio del conducto auditivo externo.
ATM, la articulación temporomandibular por delante, por detrás el mastoides, superiormente la fosa media de la base del cráneo y inferiormente la glándula parótida. El sentido del conducto aditivo externo no es que sea horizontal, sino va de atrás hacia adelante. Cuando ustedes examinen con el otoscopio, el conducto tiene una distancia en promedio de, vamos a ponerlo, en promedio vamos a tener que mide cerca de 16. Vean ustedes, vamos a poner acá 8 y vamos a poner 16 en promedio. 1 centímetro de perímetro por 1 centímetro de perímetro que llega hasta la membrana timpánica. En su trayecto, el tercio externo, es decir, el tercio externo está mayormente es cartilaginoso y los 2 tercios internos es óseo. ¿Quiénes forman la estructura ósea del conducto auditivo externo? El timpanal, el hueso timpanal y las escamas del temporal. Repito, el armazón óseo del conducto estuvo por el hueso timpanal y las escamas del temporal. Dentro del conducto vamos a tener pequeñas formaciones que yo les llamo ceruminosas, que tienen una función importante. A ver, ¿quién me dice qué función tiene el cerumen en el conducto? Levanten la mano. ¿Qué función tiene el cerumen en el conducto auditivo externo? ¿Qué dices, Luis Fernando? Dame. Sí, sirve como protector para que no llegue el líquido, por eso, porque tiene grasa. Así es, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros es un protector, evidentemente, que generalmente filtra partículas que ingresan al oído del exterior, que puede ser polvo, una serie. Así es. Y eso que dice su compañero, mire, insectos, esa es la verdad. Una vez vino un paciente de emergencia, me dijo, doctor, siento un zumbido en los oídos. Agarré el otoscopio y había ingresado, vean, un insecto, una mosca se le había ingresado. Se había quedado adentro y estaba zumbando porque las alas estaban vibrando sus alas. Imagínense. Por eso tuvimos que sacarlo, hacerle su lavado y una serie de cosas. Vean qué interesante entonces. Segundo, entonces, ahí tenemos lo que se llama el cerumen. Nosotros tenemos que tener un hábito de hacer el lavado, por lo menos cada 3, 4 meses, porque este cerumen tiende muchas veces a solidificarse y mi audición va a estar disminuida. No porque hay un problema en el nervio vestíbulo coclear ni en el oído medio, sino es un problema mecánico de obstrucción de ingreso de sonido. Así es. Entonces hay que tener siempre en consideración el lavado de los oídos. ¿Ya, muchachos? Y eso se hace con una jeringa especial. Entonces tenemos el conducto auditivo externo, empieza en lo que se llama la concha y termina en lo que es el tímpano. El tímpano es la frontera. Si yo atravieso el tímpano, ya estoy en lo que se llama el conducto auditivo medio, en el meato medio, en el conducto medio, en la membrana timpánica, caja timpánica. La membrana timpánica tiene un ángulo de inclinación que les preguntan a ustedes. Va desde los 45 grados a los 55 grados de inclinación sobre la horizontal. Y ustedes la están viendo acá. Pero ¿qué sucede? A menor ángulo de inclinación, dicen generalmente los estudiosos, la audición va a ser mejor. Es decir, si yo encontrase lógicamente una inclinación que es mucho menor, lógico, la entrada del sonido va a ser mucho mejor.
pero en promedio todos tenemos un ángulo de inclinación de 45 a 55 grados. La membrana del tímpano, como vamos a ver, tiene un grosor, tiene una característica importante. Entonces, hemos visto el conducto auditivo externo, hemos visto que se divide en una porción, la tercera, las 2/3 óseos. Segundo, tiene un ángulo de inclinación. El oído, el conducto auditivo externo, tiene un trayecto de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Eso tienen que saber. Atrás, va de atrás, adelante y de abajo hacia arriba. Entonces, tienen que tener esa característica. Uno no piensa ingresar al oído y diga, yo voy a ingresar al oído y voy a ingresar así. No, es horizontal. El oído hay que ingresar atrás hacia adelante. Así es. Y de arriba, de abajo hacia arriba. Es el canal donde tengo que examinar. Siempre poniendo, agarrando el pabellón y jalándolo siempre posteriormente. Bien. Pregunten, por favor, cualquier duda que tengan. Cualquier duda que tengan. El oído externo, copien, está inervado. Ahora que voy a aprovechar. Ya dije cómo estaba inervado el pabellón y la oreja. El oído externo está inervado por dos estructuras. El aurículo temporal hacia adentro en relación con la membrana, el conducto auditivo externo que está en relación con la membrana, por el auricular posterior, que viene del vago. ¿Es importante o no? Sí. Acuérdense que el vago, de vago no tiene nada. El auricular posterior del vago inerva lo que es la parte externa de la membrana timpánica, o sea, está ahí, es la que mira el conducto auditivo externo. Es por eso que cuando yo estimulo a ustedes, prueben alguna vez, estimulen con un hisopo, profundicen acá, estimulen en la región posterior, lo que poner y van a sentir inmediatamente, van a tener tos. Va por decirle una tos, por efecto vocal. Miren ustedes. Hagan eso, una irritación, inmediatamente tosen por efecto vagal, una irritación. Interesante, porque ahí está inervado por el posterior, auricular posterior, el vago. Entonces, el vehículo temporal y el vago, inervación de tipo sensitiva general. La irrigación de este sector comparte con el pabellón. Por ahí van a ingresar las ramas auriculares posteriores, anteriores de la temporal superficial y de la occipital. Entonces tenemos esas características importantes. No se olviden eso. Segundo, la membrana timpánica, aquí la tienen. Se dice que mide en perímetro de 1 milímetro, es decir, el perímetro de 10 es 1 centímetro en total. Tiene ese ángulo de inclinación que va desde 44 a 55, 45 a 55. Segundo, está rodeado y fijo al conducto auditivo externo mediante una membrana que lo fija el conducto auditivo externo y recibe el nombre de la membrana de Gerlach. Membrana de Gerlach. Lo fija el conducto auditivo externo. Segundo, este tímpano tiene un grosor, vean, es de 1 milímetro, es de un color plomizo. A pesar de tener este grosor de 1 milímetro, recibe una gran presión.
Si yo atravieso esta membrana del tímpano, estoy ingresando al oído medio, a la caja timpánica. O sea que todo la patología o enfermedad que afecta al oído medio se va a traducir en la membrana timpánica. Inicialmente se puede cambiar de coloración, se puede abombar e incluso puede ser perforada y salir pus. Eso se llamaría otitis media supurativa, porque está viniendo del oído medio. Ahora bien, existen elementos importantes que se proyectan a la membrana del tímpano por dentro. Es decir, es como un espejo. Por dentro hay unas estructuras que se proyectan y yo las observo afuera. ¿Qué se va a proyectar? Si ustedes están viendo, se está proyectando el mango del martillo. Y tiene el martillo, el cuello, el mango del martillo con sus apófisis. Estas apófisis del martillo van a formar lo que se llaman dos repliegues y se les llama los repliegues. Vamos a ponerlo acá, repliegues tímpano maleolares, anteriores y posteriores. Entonces tengo yo, muchachos, primero, si les preguntase qué se proyecta, qué estructuras anatómicas se van a proyectar a la membrana del tímpano por dentro, primero el mango del martillo, ahí se ve, vean ustedes, estoy viendo que se proyecta. Dos, los repliegues tímpano-maleolares, anteriores y posteriores, que vienen a ser parte de las apófisis menores del martillo, que vamos a ver. Estos dos repliegues me van a delimitar en este pequeño sector, un adelgazamiento de la membrana timpánica, que recibe el nombre, aquí está, pars flácida. Esta zona es un punto débil, es más delgado que el total, vean ustedes, de la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque aquí hay una capa más, es fibrosa, tiene tejido fibroso. Aquí no hay tejido fibroso, solo laxo. Por eso le llaman pars flácida. Entonces vean ustedes, tenemos esa estructura acá. Ahora bien, el mango del martillo me va a permitir que yo divida a lo que es la membrana del tímpano en 4 cuadrantes. A dividir en 4 cuadrantes, estos cuadrantes los voy a llamar, ¿cómo llamaría este? Este es el cuadrante que está arriba y atrás. ¿Cómo llamaría? El cuadrante postero superior. Luego tengo este cuadrante que está adelante y arriba. ¿Cómo se llamará? Postero anterior. ¿Cómo se llama este cuadrante que está aquí adelante? Antero. ¿Qué más? Inferior. ¿Y cómo se llamaría el cuadrante que está atrás y abajo? Se llamaría postero inferior. ¿Por qué he hecho estos cuadrantes en la división? Porque cuando exista un abombamiento por una enfermedad, por una otitis o secreción purulenta que haya dentro de la caja timpánica, va a repercutir en la membrana y yo tengo que hacer un procedimiento que se llama la miringocentesis. Es decir, yo voy a ingresar con una aguja, hacer una punción
¿Cuál es el sitio adecuado para hacer esta punción? Pregunta de examen. En el cuadrante postero inferior de la membrana timpánica, porque aquí no voy a encontrar ninguna estructura peligrosa que pueda yo dañarla. Si yo ingresara aquí, voy a toparme con los huesecillos, martillo, el yunque, el estribo, y es peligrosísimo que yo, acuérdense que ellos son los que llevan al momento de vibración la transmisión del sonido. Y acá no lo voy a, no voy a poder. En el cuadrante antes inferior, si ustedes se han fijado, vamos a tener un pequeño triángulo luminoso, que es para la evaluación también de la membrana timpánica. Ese triángulo luminoso recibe el nombre de triángulo luminoso de Politzer. El triángulo luminoso de Politzer. Entonces, ¿qué estructuras se proyectan? Pregunta de examen. Dentro de la membrana timpánica. Se van a proyectar el mango del martillo, los repliegues timpanomaleolares anteriores y posteriores. Y tercero, otra pregunta del examen. Por aquí pasar en los cuadrantes superiores y por dentro, miren así, va a pasar el nervio, ¿verdad?, del tímpano. Copien eso, el nervio, el famoso cuerda del tímpano. Acuérdense que es el tema del facial. Vamos a ponerlo aquí. Cuerda del tímpano. Así es. Se proyecta y pasa por arriba. ¿Me han entendido entonces? Esto es la membrana del tímpano. Si ustedes se han fijado, aquí lo tengo también, la membrana del tímpano tiene dos caras, una que mira al conducto auditivo externo, que en este caso vamos a poner que sería este, supongamos, y otra que mira a la caja del tímpano, que sería esta. Los dos tienen inervación diferente. La cara anterior es inervado por el vago, ya lo dije, por la rama auricular posterior o profunda vagal. Y la rama posterior es inervado, ponga, por el nervio timpanal. Entonces ahí lo tienen ustedes. Quede claro entonces cómo está constituido la membrana timpánica y qué elementos se proyectan a la membrana timpánica. Doctor, entonces si yo atravieso esa membrana, estoy llegando, ingresando al oído medio y a la caja timpánica. La caja timpánica que está por dentro, que vamos a ver entre un momento, para efectos didácticos le diré que tiene 6 paredes. Y yo les he puesto como el ejemplo didáctico, al tener 6 paredes, les he dibujado un cubo que tiene 6 paredes. La membrana del tímpano por dentro, imagínense que me meto, representa la pared lateral, así es, representa la pared externa o lateral de la membrana. Entonces, ¿cuál es entonces la pared lateral de la caja del tímpano? La membrana timpánica. Vamos a ver qué estructura hay. ¿Entendieron eso? Entonces, ¿hasta dónde se llama conducto auditivo externo? Hasta la membrana timpánica. Posterior o pasando este elemento ya estoy en el oído medio. Tienen ustedes el ángulo de inclinación, miren, de la membrana timpánica, 45 a 55 grados. Luego de ellos, miren ustedes, aquí tengo ya los huesecillos que se llaman osículos. Los huesecillos, algunos libros los llaman ósculos. Están pegados al techo
de la caja del tímpano. Por eso se dicen que si yo los quisiera retirar, como vamos a ver en el cadáver, yo tendría que hacer con una cizalla, ingresar al techo de la caja del tímpano. Y eso se llama el tegmen timpani. El tegmen timpani. Es el techo de la caja del tímpano. Están suspendidos, imagínense ustedes, en el techo de su casa, los tres huesecillos. El martillo que está llegando y el mango se fija a la membrana timpánica y ahí está el músculo de martillo o el músculo de la escucha. Luego el martillo y el yunque se articulan, ahí están, la articulación, ya veré qué articulación es. Luego sigue el yunque con el estribo, porque es un estribo. Este estribo cierra y abre una ventana que se llama la ventana oval. La cierra cuando los sonidos son muy intensos a través del músculo del estapedio. La abre cuando los sonidos son débiles para permitir que el sonido ingrese. ¿Entendieron ustedes? Por lo tanto, entonces, el martillo es el músculo de la escucha. Y el estapedio es el músculo que cierra y abre la ventana oval. Aquí está el músculo del martillo, quiero que lo vean. Ahí tienen el músculo del martillo. Este es el músculo del martillo. Lo veremos cuando se inserta en el mango y hacia atrás en lo que se llama el pie de cuchara. Se contrae enérgicamente cuando yo quiero que el sonido pase, así sea un sonido débil. Y se relaja, es decir, que contrae. Al contraerse este músculo se contrae la membrana del tímpano, se tensa la membrana del tímpano para permitir que el sonido pase, así sea muy débil. Pero cuando el sonido es muy intenso, por ejemplo, a veces, en la época del terrorismo, que no han vivido, cuando uno pasaba a veces por una comisaría, volaba una bomba. El músculo del martillo se relaja para evitar que ese sonido ingrese con fuerza y dañe el órgano de corte. Lógico, el sonido va a ingresar de todas maneras, pero modulan el ingreso estos dos músculos. ¿Me entendieron? Muy bien. Aquí tienen el examen del tomo. Estos son los repliegues tímpano-maleolares, anteriores y posteriores. Este es la pars flácida y el resto la pulgosa. Triángulo de Pulips. Este es el cuadrante postero superior, así es, cuadrante antero superior, cuadrante antero inferior y cuadrante postero inferior. Pregunta de examen, ¿qué cuadrante es el que yo puedo hacer esa punción? El cuadrante postero inferior, la membrana. Este cuadrante sigue el trayecto del borde inferior del mango del martillo. Este el mango como se proyecta, miren, que lo han visto por dentro. La membrana o rodete de Gerlach muy fuerte, donde se implanta la membrana pared del conducto auditivo externo. Vean ustedes el oído medio. Entonces, ya ingreso al oído medio. El oído medio está ubicado, como dice acá, en la porción petrosa del temporal. Tiene tres consideraciones importantes, o tres componentes. Uno, la caja del tímpano, que vamos a hablar. Dos, la trompa de Eustaquio. Y tres, las celdas o celdillas mastoideas. Esta región, esta caja, está revestida por epitelio monoestratificado plano. Vean ustedes. La verdadera forma, dicen algunos libros, es como la de un reloj de arena, es decir, que tiene esta forma, vean ustedes. Tiene un diámetro, una altura de 15
y un diámetro menor abajo de lo que es 5 a 6. Entonces, para efectos que ustedes entiendan, lo vamos a poner, tiene 6 paredes. 6 paredes. Dentro de lo que se llama entonces, en el oído medio, vamos a tener el elemento importante que está aquí en la tuba timpánica. Que vamos a hablar, que es la que libera presiones, porque la caja no está cerrada herméticamente, libera presiones de parte interna hacia la parte externa. ¿Ya? Entonces vamos a ver los componentes del oído medio. Esta es la caja del tímpano, vamos a ver si la tenemos acá. Bien, la caja del tímpano tiene paredes. Hablaremos de la pared lateral. A ver, vamos a ver, son paredes, 6 paredes. A ver, vamos a ver, pared externa. Cuando yo hablo de la pared externa, me estoy refiriendo a la pared que está lo más afuera o lo más lateral de la caja timpánica. Y les dije que la pared externa viene a ser la membrana timpánica. Lógicamente, si yo la miro dentro, es la pared externa. ¿Y qué encuentro en la pared externa? Ahí la tienen. En la pared externa voy a encontrar las siguientes estructuras. Preguntas de examen. Membrana timpánica, el mango del martillo, y voy a encontrar 3 orificios. 3 orificios. 1, 2 y 3. Voy a encontrar un orificio de entrada y salida del nervio cuerda del tímpano. Si ustedes se han fijado, vean ustedes, aquí están los orificios de ingreso y pasaje del nervio cuerda del tímpano. Voy a tener un orificio, un tercer orificio del pasaje de la arteria timpánica anterior. Que es la arteria rama de la maxilar interna. Voy a tener la implantación en el mango del martillo de músculo del martillo. Este músculo del martillo se implanta en el mango, que está en la pared lateral, y distalmente se va a ir a lo que nosotros conocemos como pico de cuchara. Se va a ir a insertarse en el pico de cuchara que se ubica en la pared medial. El músculo del martillo, pregunta de examen, es inervado por el quinto 3, específicamente por la rama del perigoideo interno. Entonces tenemos elementos importantes que se ubican en la pared lateral de la caja timpánica. A ver, ¿qué elementos se encuentran en la pared lateral? A ver, levanten la mano. A ver, muchachos, ¿qué elementos se encuentran en la pared lateral de la membrana timpánica, de la caja timpánica, perdón? A ver, vamos. A ver. Troncos. ¿Está troncos? Fugaz. Fugaz. Sí, profesor.
A ver, dime, Ugas, ¿qué elementos encuentras en la pared lateral de la caja timpánica? La trompa de Eustaquio y el mastoide. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Alison, vamos. Alison, Es la membrana timpánica. así es. La pared lateral tiene que tener el concepto. Estamos hablando de la membrana timpánica. Lo que la membrana timpánica es la pared interna del conducto del oído externo, la membrana es la pared lateral del oído medio, pues. Así es, ¿qué más? ¿Qué más, Alison? A ver, les dije, por aquí transita el nervio cuerda del tímpano en esta pared lateral. Tienen dos orificios de ingreso, una de entrada y el otro de salida. Por aquí transita la arteria timpánica anterior, que es rama de la maxilar interna. Y también aquí se inserta en el mango del martillo el músculo del martillo. Pared lateral. El músculo del martillo es inervado por el quinto 3, por el mandibular, a través de la rama del pterygoideo interno. La pared interna. La pared interna, muchachos, representa, o sea, tienen que ponerse a pensar, la pared interna de la caja representa ya lo que es la externa de lo interno. Por eso les dije yo, vamos a hacerlo acá, ahí lo tenemos. La pared, vean ustedes, interna va a estar constituido por lo que yo llamo el promontorio. ¿Qué significa promontorio? El promontorio va a estar dado por las espirales. La primera espiral que hace el caracol óseo. Entonces, la pared medial, o sea, muchachos, si yo tengo acá, mira, por eso les decía, aquí tenemos la caja del tímpano, ya está, ahí está la caja del tímpano. Tenemos acá, entonces, el oído externo, ¿saben quién lo constituye? El oído medio y el oído interno. Esto sería la membrana timpánica. La membrana timpánica representa la pared interna del oído externo. El oído medio tiene 6 paredes, pero las paredes que estoy hablando, una lateral, representa la membrana timpánica. Y la medial representa el promontorio que estoy hablando ahorita. Significa que yo atravieso el promontorio, ya estoy en oído interno. El promontorio, ya estoy en el oído interno. ¿Qué voy a tener en la pared medial? En la pared medial voy a tener, uno, el promontorio, o bien vamos a ponerlo acá. 2, voy a tener la ventana oval. 3, voy a tener la ventana redonda. 4, voy a tener el acueducto del facial, es decir, por ahí va a pasar el nervio facial, pero por ahí pasa la porción. Acuérdense que cuando ingresó el nervio facial tenía 3 inclinaciones. En el seminario lo dijeron bien claro y bien bonito. Una inclinación, dijeron, ingresaba, era oblicua, luego dentro del acueducto era horizontal y luego vertical.
En esta pared medial está la porción horizontal del acueducto facial. La porción entonces, pongan eso, del acueducto del facial. ¿Qué más voy a tener? Entonces, estos elementos importantes. Doctor, aquí está donde se cierra, vean ustedes, el estapedio abre y cierra para el ingreso y paso del sonido al oído interno. Por lo tanto, la ventana oval y la ventana redonda están ya, vean ustedes, están ubicados en lo que llaman los dos, y acuérdense esto, van a estar ubicados en lo que es el vestíbulo óseo. Entonces aquí tengo, para mostrarles, el promontorio. ¿Qué representa el promontorio? La primera espiral que hace el caracol. Acuérdense que el caracol óseo hace 2 vueltas y media, 2 3/4. Eso pongan ustedes. 2 3 de vuelta. Pero la primera vuelta o primera espiral va a representar el promontorio. Ese es el levantamiento que va a hacer en la pared medial. ¿Qué más tengo acá? Aquí tienen la ventana redonda. ¿Qué representa la ventana redonda? Copien. ¿O qué comunica la ventana redonda? Copien. La ventana redonda comunica la caja del tímpano con el vestíbulo óseo del laberinto óseo. Comunica, repito, así les van a preguntar, cosas puntuales. ¿Qué comunica la ventana? ¿Cuál autor comunica? Pues la caja del tímpano, porque ahí va a estar el que va a cerrar y abrir el estapedio de la caja del tímpano, con el vestíbulo óseo, el laberinto óseo. 2. Voy a tener la ventana redonda. O bien, ¿qué comunica la ventana redonda? La ventana redonda comunica la caja del tímpano, acuérdense esto, y la caja del tímpano con la rampa timpánica. Pongan así, con la rampa timpánica del laberinto membranoso. Subrayen eso. Pregunta de examen. Yo siempre pregunto eso. ¿Qué comunica? La ventana redonda, la caja con la rampa timpánica del laberinto membranoso. Entonces, en la pared medial voy a tener esas estructuras, muchachos. Importantes. Que quede claro esto, ¿eh? Voy a seguir. He visto entonces el lateral, la pared medial. En la pared posterior es más simple. Aquí voy a tener el mastoides. Al hablar del mastoides, vamos a hablar que en la pared posterior va a estar el aditus ad antrum. El aditus ad antrum, es decir, la puerta de entrada al antro mastoideo. Aquí voy a tener en la pared posterior, voy a tener otra estructura importante. Voy a encontrar la pirámide. ¿Qué cosa representa la pirámide? Es el sitio de la inserción del músculo del estapedio. Pirámide. Voy a encontrar en las pared posterior las celdas mastoideas. Ahí tienen las celdas mastoideas. O bien, voy a encontrar en la pared posterior, vamos a ponerlo acá, la fosita incudis. ¿Qué cosa es la fosita incudis?
es la fosita o proyección que hace el yunque en la pared posterior. El yunque se proyecta en la pared posterior. Entonces, repito, ¿qué estructuras yo encuentro en la pared posterior? El adictus ad antrum, o el orificio de entrada al antro mastoideo. Voy a encontrar la pirámide, que es donde se inserta el músculo del estribo o estapedio. Aquí está el músculo, ahí está la pirámide, ¿ven? Esta es la pirámide. Aquí está el músculo del estapedio. El músculo del estapedio, el estribo, su función es abrir y cerrar la ventana oval. ¿Es inervado? Preguntas de examen. Por el facial. Acuérdense cuando hicieron el facial. Cuando hice el facial con ustedes, les dije, el facial cuando ingresa al conducto auditivo interno, da 3 ramas intrapetrosas. Le dije, una, la cuerda del piano, y ahora le hemos visto cómo recorre la caja. 2, el petroso superficial mayor. Y 3, les dije, el músculo del estapedio. El nervio del músculo del estapedio, que va a inervar el músculo del mismo nombre. O sea que la inervación del estapedio es por el facial. La inervación del músculo del martillo es por el mandibular, a través del nervio del pterigoideo interno. Quede claro, muchachos, por eso a mí me gusta hacer y complemento estas lecturas para que ustedes tomen nota, escriban, porque eso es lo importante que tienen que tener acá. Este es el posterior. Hemos visto entonces pared lateral, pared medial, posterior. Ahí tienen la pared. Esta es la lateral. Miren qué bonito. Aquí tienen la pared posterior. Este es el caracol. Ahí está los conductos semicirculares, el caracol óseo. Este es parte de mastoides. Aquí tienen, vean, el nervio facial. Siguiendo en el acueducto del facial. En la profundidad, esto es la caja. Estos son los músculos, los osículos. Lo vamos a ver acá. Vamos a ver, la pared anterior. En la pared anterior tengo lo principal que tienen que saber, el cartílago de la tuba. En la pared anterior tengo, acá está, la tuba. Tuba timpánica que está en la pared anterior. Hay un orificio interno que recibe el orificio timpánico de la caja, ahí está en la pared anterior. Un orificio que se ensancha mucho más amplio, que está en la nasofaringe. Cuando vi fosas nasales y le dije, ese es el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio. ¿Se acuerdan o no? Y le dije, arriba está el torus tubarius, abajo el torus elevator. Este es el orificio faríngeo. La trompa mide en promedio, o trompa de Eustaquio mide en promedio 4 centímetros. Vamos a ponerlo así, 4 centímetros. De los cuales 1 centímetro es óseo, así es, 3 centímetros son cartilaginosos. Un centímetro es óseo y todo es cartilaginoso. Conforme se proyecta a la nasofaringe, se va ensanchando. Se ensancha, es muy delgado a nivel de la caja, en la pared anterior, y luego se ensancha. ¿Cuál es la función? Liberar presiones. Específicamente presiones de lo que es la caja timpánica. Por lo tanto, me ayuda a conservar lo que nosotros llamamos el equilibrio. Cuando se altera la tuba o trompa, voy a tener una patología que se llama el vértigo.
Siento que me da vueltas todo, vean ustedes, porque hay una patología, hay un cuadro de una inflamación a nivel de la tuba. Patología que afecta a la garganta, a la nasofaringe, una meningitis, una nasofaringitis. Mal curada, el germen, ya saben ustedes, el germen asciende por la tuba y compromete el oído medio, que se ve en los niños, y produce la otitis media supurativa. Es por eso que una faringitis o amigdalitis mal curada termina con dolores en los oídos. Doctor, me duele el oído, porque hay un compromiso del oído medio. Entonces, el elemento más importante de la pared anterior es el cartílago de la tuba. Arterias que irrigan la tuba van a ser la carótico timpánica de la carótida interna, principalmente. El pico de cuchara, como les dije, ahí está la tuba, aquí está la tuba. Esto está en la pared anterior. Pared superior. Evidentemente en la pared superior, ustedes imagínense, están suspendidos estos huesecillos. Los huesecillos, martillo que se articula con el yunque el estribo. Y el estribo que se articula a través del cartílago, una membrana a la ventana oval, para abrir y cerrar. Pero esos están suspendidos en el techo de la caja timpánica. Por eso nosotros le llamamos el tegmen timpánico. Así es. Cuando yo ingrese y quisiera sacar los huesecillos, voy a tener que abordarlos por el techo de la caja del tímpano. Pero también en el techo de la caja, entonces, si yo le digo estructuras que observo en la pared superior de la caja del tímpano, van a decirme ustedes el tegmen timpani. Pero también van a transitar por aquí el seno, copien, petroso superior, el seno petroso superior. Pregunta de examen. Este seno petroso transita justo por encima del techo de la caja del tímpano. Y lo vamos a ver en neuro como transita por ahí. Es decir, aquí está, muchachos, la porción petrosa del temporal. Es la parte más dura de la fosa que presenta tanto en la fosa posterior y la media y posterior. Es el peñasco temporal o la porción petrosa temporal. En la pared inferior voy a tener la yugular. El codo que hace la yugular luego de continuar el seno sigmoideo, copien esto también, y se dilata aquí el golfo de la yugular para entrar al agujero rasgado. Entonces, en la pared inferior tengo, aquí está, la yugular. La yugular, ahí está el agujero rasgado, el golfo de la yugular. Entonces, muchachos, hemos visto que la caja del tímpano tiene 6 paredes. Rápidamente, la pared lateral, el tímpano con los elementos que le he dicho, por eso digo copien. La pared medial es el promontorio, las ventanas oval, la redonda, una serie de elementos. La pared posterior, el mastoide, celdas mastoideas, aditus angantro, la pirámide. La pared anterior, la tuba, la trompa de Eustaquio. La pared superior, el tegmen timpani, el techo, la caja timpánica y el seno petroso superior. Y la pared inferior es el golfo de la yugular. Entonces tenemos los elementos que están dentro de esta cajita. Muy bien. Miren la cadena de huesecillos, entonces acá tenemos los huesecillos, miren, el martillo. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de articulación es el martillo con el yunque? ¿Ya lo han visto? Levanten la mano. Vamos, martillo con el yunque. Fran, a ver. En artrosis. Repíteme.
A ver, Maricielo, ¿cuál es? Tipo y género, siempre los he enseñado así. Sinovial, silla de montar. Excelente, o sea que es sinovial, pregunta de examen. Silla de montar. Ya también a la silla de montar le llamamos encaje recíproco. ¿Cuál es el tipo y género de la articulación del yunque con el estribo? Vamos, levanten la mano. Jimena, ¿cuál es? Es diartrosis de tipo enartrosis. Así es, acá hay una bola, ¿no es cierto? Miren, es una bola, o sea que es una sinovial, gran movimiento, y es una enartrosis. Porque aquí hay una esfera, vean ustedes. Por último, ¿cuál es la articulación del estribo con la ventana oval? Acuérdense que el vestíbulo, la ventana oval con el estribo, vean ustedes, el estribo tiene una base, esta base en la que cierra y abre. ¿Cuál es la articulación? Vamos, aquí la articulación es fibrosa. El género, sindesmosis. Copien, sindesmosis. Aquí es una ligamentosa. Entonces, muchachos, esas son las articulaciones de los huesecillos que se articulan entre sí. ¿Me entendieron? Muy bien. Aquí tienen los huesecillos, ¿ven? El martillo, el yunque con su apófisis, su base. El estribo, miren, este es el más difícil, muy difícil de encontrar. Es bien chiquito y a veces cuando hacíamos un corte para buscar los huesecillos, lo encontramos los dos. El estribo a veces se queda pegado a la ventana oval. Ahí tienen el estribo, ven, con la base. Esta es la que se articula con la ventana oval. Lo tiene, miren, metidito, vean ustedes, qué bonito el martillo y el yunque. Dentro de la caja, miren, esta es la caja del tímpano. Están pegados, articulados. Ahí los tiene, miren qué bonito. ¿Ven? El martillo, cómo se articula con el yunque. ¿No? Y el yunque, aquí está el estribo, miren. Pegado muchas veces, hay que sacarlo con cuidado porque está pegadito a la ventana oval. Esto cierra y abre, cierra y abre. Aquí está el músculo de la pirámide, del estapedio. Acuérdense que es inervado por el facial. En cambio, el del martillo es del mandibular. Ahí los tienen, ¿no es cierto? Los huesecillos u osículos. Rápidamente, ahí tienen las articulaciones, ya lo dijimos. Silla o encaje recíproco, en artrosis y sindesmosis. Qué bonito, ¿eh? Ahí está. Aquí está el mango. El cuerpo del martillo, la articulación, silla de montar. En artrosis y aquí cierra la ventana oval. Así es. Los músculos rápidamente, ya lo dije, y esto lo tengo para ustedes. Tensor del tímpano, tensa. Al tensarse, muchachos, permite que el sonido ingrese mucho mejor. Cuando el sonido es intenso, para proteger el órgano de Corti, se relaja. Lo inerva el quinto, el trigémino, que es el quinto 3, el trigoideo interno. El facial, el estribo. Función, protege al oído. Esa es su función, proteger al oído, el órgano de Corti. Así es, cuando el sonido es mayor de 70 decibeles, es decir, fuerte, estos músculos disminuyen la cantidad de energía, es decir, se relajan para evitar que el sonido ingrese con fuerza. En cambio, cuando el sonido es débil, se contraen enérgicamente para poder captar el mínimo de sonido. El músculo del estribo se relaja. Al relajarse, cierra la ventana oval. Miren, acá está el músculo del estribo,
que se inserta en la pirámide y va al mango del estribo y el músculo del martillo. Ahí los tiene. Ya hemos hablado de la trompa, características de cada una de ellas. Transmisión de la onda sonora, ingresa, vibra, transmite, empiezan a vibrar los huesecillos y este abre y cierra, abre y cierra. Si cierra, evita que ingrese sonido de intensidad alta para proteger el órgano de corte. Acuerden que el órgano de corte, como veremos, es muy sensible. Así es. Así es. Ahí está el mecanismo de la onda sonora, ¿ya? Este es el mecanismo que ya hemos visto, abre y cierra a través de estos músculos. Igual acá. Estímulo sonoro, el pabellón capta el sonido, conduce al conducto auditivo externo, llega al oído medio, así es, contrae el músculo del martillo, se relaja el músculo del estribo, abre la ventana oval, ingresa el sonido y se va a lo que se llama la cóclea, el órgano de corte, donde están los núcleos vestíbulo-cocleares. En cuanto a la inervación, acuérdense que la caja del tímpano tiene músculos, por lo tanto tiene inervación motora del 7 y de quién más, del quinto 3, interegoideo interno, y tiene una mucosa la caja, es inervado por el timpanal, el rama del 9. En cuanto a la irrigación, esto se lo dejo a ustedes, evidentemente son todas las timpánicas que podemos ver, aquí aplico. Solamente decirles que existen, las timpánicas abordan a la caja por sus diferentes paredes. La timpánica superior es de la meningia media. La timpánica inferior es de la faringia. La timpánica anterior es de la maxilar interna. La timpánica posterior es de la occipital a través del estilo mastoidea. Pero también irriga a la caja, tiene una gran cantidad. Aquí está la carótico timpánica de la carótida interna, perdón. Entonces, vean ustedes, aquí tienen, y se los dejo a ustedes, ya, al final, si hay algún alumno que me da su correo, les envío esta clase para que la tengan ustedes, y ahí ustedes se encargan ya de repartirla. Sigamos entonces. Ya, Tauma, ya, tú me das tu celular, tu correo y lo envío. Aquí tienen la irrigación del oído medio, vienen muy irrigados por todas las arterias timpánicas que les he dicho. ¿Ya? Todas las arterias timpánicas que son como 5 a 6. Muy bien, ahí tienen estos. En cuanto al oído interno, rápidamente, está constituido, vean ustedes, ya les dije, por dos laberintos. El laberinto óseo y el laberinto membranoso. ¿Ya? El laberinto óseo tiene 3 componentes: los conductos semicirculares, óseos, el vestíbulo óseo, que viene hacia una imagen, y el caracol óseo. Estos elementos están aquí. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos el caracol óseo, laberinto óseo. Vamos a verlo acá. Quiero una imagen del laberinto. Ah, aquí está. Miren, este es el laberinto óseo. Está constituido por lo que nosotros llamamos los conductos semicirculares óseos. Esto es el vestíbulo. Este es el vestíbulo óseo. Todo esto es el vestíbulo óseo. Aquí está la ventana oval dentro del vestíbulo óseo, comunicando con la caja, y abajo la ventana redonda. Los conductos semicirculares van a recibir el nombre de lo que es, vean ustedes, el lateral, el posterior, vean ustedes,
y el interno o medial. Tenemos ahí estos elementos importantes. Luego tenemos el caracol óseo. El caracol óseo se presenta, perdón un ratito muchachos, no voy a, hay una urgencia. Bueno, les decía muchachos que está constituido por estos elementos. ¿Ya? Entonces dentro de ellos vamos a tener el laberinto membranoso. Esa es la idea que quiero que lleven. Y el laberinto membranoso va a estar constituido por los conductos semicirculares membranosos iguales. Dentro del vestíbulo óseo que estoy señalando está el utículo y el sáculo. Y dentro del caracol óseo estaría el caracol membranoso. Separados estos elementos, lo que se llama un líquido importante, que es la perilinfa. Es como un líquido que permite que como que se estuviesen suspendidos dentro de este líquido lo que es el laberinto membranoso. Vean ustedes el óseo. Dentro de ellos tenemos el laberinto membranoso. En cuanto al laberinto membranoso, ahí lo tenemos, vean ustedes. Con los conductos semicirculares membranosos, igual, pero están dentro de lo que es el laberinto óseo, el utrículo y el sáculo, el núcleo vestíbulo, el nervio vestíbulo coclear, el órgano de Corti y los conductos semicirculares membranosos. Igual acá. La cóclea, la parte quizás importante de la audición, para su estudio tiene dos rampas, una rampa vestibular y la otra la rampa timpánica, creo que la vamos a ver acá, vestibular, aquí tiene las rampas, vean ustedes, la lámina en espiral y aquí tenemos las rampas vestibular y timpánica. Aquí están las células importantes que tienen origen a los núcleos del vestíbulo coclear, de la cóclea, la lámina de los contornos es un ejemplo de una primera circunvolución, una primera, mejor dicho, anillo. Hacia afuera está lo que se llama la columela, que es la longitud, o mejor dicho, la parte externa de la lámina de los contornos. Esto evidentemente es teoría. Tenemos las dos rampas, miren, la rampa timpánica hacia abajo y la rampa vestibular. Estas dos rampas siguen el trayecto de caracol, en este caso membranoso. Es aquí donde empieza y se clasifica el estímulo auditivo y vestibular a este nivel. Igual, la propagación del sonido ingresa por las dos rampas, tanto timpánica como vestibular, sigue el trayecto de la endolinfa
hiperilinfa, el líquido que va a permitir que sea captado mejor el sonido de este nivel, y las vibraciones llegan generalmente por el componente del fluido principalmente y del aire, pero el fluido es el fluido de la endolinfa y perilinfa la que permite la captación del sonido. En ese sentido lo voy a hacer yo vamos a hablar, cuando hable yo de encéfalo, vamos a ver todo esto, así que no lo voy a tratar todo esto. Es vía auditiva, es decir, las vías en el momento que se capta hasta las áreas de la circunvolución temporal de Gerlach, eso lo vamos a hacer después. Este es el nervio vestibular, tiene, vean ustedes, 3 ramas, una rama superior que va a inervar al ventrículo y a las crestas ampollares, la inferior que va a la mácula del sáculo y la posterior que va a las ampollas y los conductos semicirculares. Por último, vamos a ver la irrigación. La irrigación del oído interno es por las arterias, yo las llamo laberíntica o auditivo interna. La auditivo interna es una ramita de la cerebelosa inferior, que sale del tronco basilar. Esta rama auditiva interna, que yo le llamo laberíntica, cuando llega se divide en sus ramas cocleares y vestibulares y va a dirigir e irrigar todo el conducto auditivo, que lo llamo la cóclea y el vestíbulo. Entonces, repito, aquí tenemos la arteria basilar, la cerebelosa anteroinferior, que va a dar la auditiva interna o laberíntica. Ahí tienen, con su rama coclear y vestibular. Muy bien, nos vamos a quedar acá. Esta es una clase relativamente corta. Espero que la parte importante que capten es la parte externa y quizás el oído medio. Pero el oído interno ya es más que teoría en el mecanismo de la propagación de la audición. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? Me envías a ver tu correo. ¿Quién se comprometió? A ver, no sé. ¿Quién se comprometió a enviarme a qué correo? A ver. Muy bien. Entonces se lo voy a enviar. A ver, muchachos. Repíteme, a ver, correo a ver, Tauma. mtauma6@gmail.com. Tauma, a ver, escríbelo de nuevo, a ver. No lo veo. Tauma6, ¿no es cierto? Gmail.com, @gmail.com. Muy bien, muchachos, entonces con ustedes hemos culminado lo que es el dictado de este segmento. Cabeza, estudien, espero que saquen provecho en algo de lo que se les ha dictado. Nos estamos viendo, ya yo paso, sí, un ratito, sí. Muy bien. El martes sí tenemos repaso, vamos a ver un pequeño repaso antes del examen del miércoles. Muy bien, muchachos. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Sí, cómo no. Así es. Doctor, Dígame, ¿quién habla? ¿puedo conversar con usted un momento cuando se retiren todos, por favor? ¿Cómo no? No te Le espero entonces. preocupes. Hasta luego, doctor. Silvia, dime. Doctor, buenas tardes. Yo el día de ayer falté a la clase de seminario. No pude dar tampoco el pasito. El día jueves también
por temas laborales, profesor. ¿Eso lo tengo que justificar? Sí, tienes que justificar, hija. Tienes que Ya, justificar, pues. Ya, por favor. Ya, ya. lo envías, ¿ya? Muchas Me lo gracias. envías. Ok, Sí. gracias. Buenas tardes. Doctor, lo mismo sucedió en mi caso. El día de ayer estuve con una cefalea y fiebre, pero como yo soy licenciada en enfermería, yo me traté, ¿no? O sea, me tomé 1 gramo de paracetamol. Ya, mira, Pamela, no hay problema. Envíame una constancia nomás. Mi correo, por favor, ¿ya? ¿Tiene mi correo? No, no, doctor, ¿me podría A facilitar? ver, envíe una constancia a mi correo, a ver, te lo voy a dar. Ahí está mi correo, por favor, cópialo y me lo envías, ¿ya? Ya, doctor. ¿Y para cuándo podríamos rendir la prueba, doctor? A ver, vamos a ver, yo tengo que coordinar esto para ver cuánto que vamos a hacer, pero ahorita envíame primero una constancia y después te aviso, ¿ya? Doctor, la constancia tiene que ser un médico, ¿no? Porque como le dije, me mediqué. Sí, Solo fiebre y ajá, 39 grados. muy bien. No hay problema, envíame nomás, por favor, ¿ya? Doctor, gracias, muy amable. Ya, listo.